Después de su independencia, los Estados Unidos empezó el desarrollo de su país, al igual que de su ejército, el cual tendría que defender el país en 1812 en la Guerra Anglo-Estadounidense, la cual tenía como objetivo reconquistar los Estados Unidos. Esta guerra dio inicio por muchos factores, como el apoyo militar de Reino Unido a los nativos americanos, que se oponían a la expansión estadounidense. Los Estados Unidos, bajo el mando de James Madison, iniciaron una ofensiva hacia las colonias británicas en Canadá, pero esta ofensiva fue un fracaso, siendo expulsados del territorio de inmediato. Después de eso, intentaron otra ofensiva al este, pero esta también fracasó. Después de las ofensivas fallidas, el gobernador británico de Canadá, George Broadfoot, ordenó una contraofensiva. Los británicos saquearon la ciudad de Detroit y ocuparon el estado de Maine. Los británicos bloquearon con éxito la costa atlántica e invadieron la región de Chesapeake. El ejército estadounidense atacó a los británicos en la batalla de Bladensburg, pero fueron derrotados, dejando así un camino de menor resistencia entre la bahía de Chesapeake y Washington. El 24 de agosto de 1814, el ejército británico entró a la capital. El presidente Madison había ordenado que la ciudad fuese evacuada, por lo que una vez más los británicos no encontraron resistencia armada. El general británico George Cockburn ordenó arrasar la ciudad. La Casa Blanca, el Capitolio de Estados Unidos, la sede de la Armada, la Biblioteca del Congreso y el Tesoro de Estados Unidos fueron quemados, siendo esta la única vez que la ciudad de Washington D.C. fue ocupada con éxito. Pero 2 semanas después del saqueo de Washington, el ejército estadounidense rechazó al ejército británico en la batalla de North Point, obligándolo a retirarse hacia el océano Atlántico. Los británicos lanzaron una segunda ofensiva en contra de la ciudad portuaria de Baltimore, pero los estadounidenses rechazaron la invasión con éxito. En diciembre de 1814, los funcionarios de los dos países se reunieron en Gante, Bélgica, y acordaron firmar un tratado de paz que resultó en ningún cambio territorial, pero las noticias de la paz no llegaron a los Estados Unidos de inmediato, siendo esto causa de que los británicos lanzaran su asalto final sobre las ciudades portuarias de Nueva Orleans y Mobile. El general estadounidense y futuro presidente Andrew Jackson llevó a los estadounidenses a la victoria en la batalla de Nueva Orleans, pero los británicos capturaron con éxito Mobile. Noticias del Tratado de Paz por fin llegaron a los Estados Unidos el 23 de marzo de 1815 y los británicos retiraron todas las tropas y terminaron el bloqueo naval. Desde antes de la guerra de 1812, en la frontera de la Florida española con el estado de Georgia, existían fuertes tensiones debido a que los cazadores de esclavos estadounidenses perseguían a los seminolas negros del norte de la colonia española. Estas tensiones aumentaron cuando los británicos ayudaron a los seminolas contra los americanos en la guerra de 1812. En 1814, los estadounidenses invadieron el norte de la Florida española, comenzando así las guerras seminolas. España protestó ante esta invasión, pero poco o nada pudo hacer para pararla, ya que la gran mayoría del ejército español se encontraba en América Latina, luchando contra los independentistas. Se buscó una solución pacífica al conflicto, lo cual resultó en el Tratado de Adams-Onis de 1819, por el cual se comprometía a ceder la Florida española a los Estados Unidos en 1821, y después de eso los colonos empezaron a fundar pueblos en los territorios comprados de Francia. En 1820, un empresario de Missouri, Moses Austin, había negociado con España para que se le permitiera llevar 300 colonos a Texas. Stephen Austin, el hijo más conocido como el padre de la República de Texas, siguió estos planes con el nuevo gobierno mexicano, escogiendo colonos que fueran buenos trabajadores y que pudieran ser leales al gobierno mexicano. El gobierno mexicano, que había abolido la esclavitud, toleró que los colonos trajeran sus propios esclavos para trabajar las tierras y venderlos a otros colonos que se listaban como sirvientes contratados. Pero hubo problemas con el nuevo gobierno del presidente Antonio López de Santa Anna, los cuales causaron que los colonos se levantaran en armas y lucharan, con apoyo de los Estados Unidos, para obtener su independencia, ya que para entonces los colonos anglosajones eran más numerosos que los mexicanos. Pese a la aplastante derrota en la batalla del Álamo,
Texas logró independizarse en 1836 a través del Tratado de Velasco, para ser finalmente incorporado a los Estados Unidos. Texas no era el único territorio mexicano donde existía una población considerablemente grande de estadounidenses. Esto, sumado a la anexión de Texas, al incidente de Thornton y a la doctrina Monroe, provocó el estallido de la intervención estadounidense en México, la cual inició en 1843. Los estadounidenses desembarcaron en Veracruz y conquistaron la capital, tras los mexicanos se vieron obligados a firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo, uno de los más desastrosos en su historia y el más triste, en 1848, por el cual los Estados Unidos anexionaron los actuales estados de California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah, Colorado y parte de Wyoming. Los residentes hispanos recibieron plena ciudadanía. Desde su inicio, los Estados Unidos fue un gran comprador de esclavos para poder abarcar la gran mano de obra necesaria, pero fue en el siglo XIX cuando Abraham Lincoln apoyó la prohibición de la esclavitud, pero esta acción no fue apoyada por los estados del sur, los cuales en febrero de 1861 individualmente declararon su secesión de los Estados Unidos para formar los Estados Confederados de América. La Confederación creció para incluir 11 estados esclavistas. La Confederación nunca fue diplomáticamente reconocida por el gobierno de los Estados Unidos, ni fue reconocida por ningún país extranjero. La guerra estalló en abril de 1861, cuando las fuerzas de los Estados Confederados, presididos por Jefferson Davis, atacaron Fort Sumter, en Carolina del Sur, pero después de que el presidente Lincoln asumiera su cargo, los nacionalistas de la Unión proclamaron lealtad a la Constitución de los Estados Unidos, enfrentándose a secesionistas de los Confederados que defendían los derechos de los estados a expandir la esclavitud. La Unión puso en marcha el Plan Anaconda, un bloqueo naval y fluvial a través del Océano Atlántico y el río Mississippi, además del río Tennessee. El sur no disponía de barcos, por lo cual no podía parar el bloqueo. Se tuvo que improvisar una armada con buques mercantes artillados y barcos de guerra capturados al norte. El 8 de marzo de 1862, el acorazado CSS Virginia atacó a los barcos del bloqueo en las costas de Virginia. En un principio, cayó la victoria de su lado de los confederados, pero al día siguiente llegó el nuevo barco de guerra de la Unión, el moderno acorazado USS Monitor. En la batalla de Hampton Roads, esta concluyó en un empate, lo que supuso una victoria estratégica para la Unión, ya que se mantuvo el bloqueo. En julio de 1863, en la batalla de Gettysburg, la Unión vence a los Confederados, la que probablemente sea la batalla más importante de la guerra. Después de esto, la guerra siguió a favor de la Unión hasta la batalla de Palmito Ranch, la cual fue la última batalla de la guerra, siendo el fin de la Confederación y su reintegración a la Unión, dejando miles de muertes y millones de dólares en reparación. Esta guerra fue una de las más sangrientas en las que Estados Unidos ha participado, además de la Segunda Guerra Mundial. Con excepción de la compra de Alaska a Rusia en 1867, la expansión territorial de Estados Unidos se había detenido en 1848. No obstante, muchas áreas que le pertenecían al gobierno estadounidense seguían siendo controladas por tribus indias. Caben a destacar las guerras Navajo, las guerras Apache y sobre todo la guerra de Black Hills contra los Dakotas, liderados por Toro Sentado y Caballo Loco. Fue durante esta guerra cuando tuvo lugar la batalla de Little Big Horn, en la cual el séptimo regimiento de caballería del ejército de los Estados Unidos, liderado por George Armstrong Custer, sufrió una humillante derrota por parte de los hombres de Toro Sentado. Muchas gracias por ver este video y también les agradezco por las más de 300 vistas en el video de Austria. Además, también les agradezco por los 43 suscriptores y espero que sigamos creciendo para llegar a más personas. Además, perdón por no haber subido videos, pero he tenido situaciones personales. Así que los espero en el siguiente video y que tengan un buen día. Hasta luego.